Doctor. Muy buenos días. Les agradecemos a todos por estar en esta sesión en el marco del quinto congreso. En el quinto congreso de modelación matemática, y en esta ocasión vamos a escuchar al doctor Vicente Peña Caballero. Él es profesor de tiempo completo de la División de Ciencias de Salud e Ingeniería en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología, sede Mutualismo del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Imparte docencia en ingeniería con un enfoque en bioprocesos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, es perfil deseable PRODET y pertenece al Cuerpo Académico de Estudios Multidisciplinarios en Ingeniería. Desarrolla actividades de investigación con colaboración con la planta docente del día en análisis dinámico de bioprocesos para modelar, estimar y controlar procesos de importancia académica e industrial. Es doctor en biotecnología, maestro en bioprocesos e ingeniero en biotecnología por parte del Instituto Politécnico Nacional, Sinvestap Zacatenco, UPIBI. En esta ocasión nos va a presentar la plática Diseño de un nuevo observador de estados no lineal para un fotobioreactor. Bueno, sin más sin otro preámbulo, le vamos a ceder la palabra al doctor, el cual tiene 20 minutos para exponer, y a partir de los cuales tendremos 5 minutos para preguntas. ¿Sí? Gracias. Adelante, doctor. Sí, Doctor gracias, Vicente. qué amable por su presentación. Comenzaría pidiéndole al público si levanta la mano, si me escuchan, por favor, solamente para yo estar claro. Qué amables, gracias, qué amables. Voy a dar inicio a mi participación al evento, no sin antes agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí en este evento y poder contribuir al desarrollo del mismo. Y primero quiero compartirles que mi acercamiento con el SUNEO no es ahorita relativamente por la cuestión de la conferencia. Realmente yo he tenido la oportunidad de participar en la formación de estudiantes en el SUNEO, específicamente hablando en la UNCA, en la Universidad de La Cañada. Posteriormente, bueno, por razones personales, pues ahora me encuentro yo en la Universidad de Guanajuato, pero para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Como ya lo comentó el presentador, pues el día de hoy vamos a ver una cuestión matemática que tiene relación directa con el diseño de estimadores y que en esta ocasión tienen una aplicación directa para uno de los procesos interesantes que está de boga actualmente, que es la producción de microalgas. ¿Listo? Déjenme avanzar mi presentación. Y a lo largo de esta presentación de estos 20 minutos vamos a comenzar con una descripción de los antecedentes breves del proyecto para dar seguimiento a la introducción hasta llegar a las conclusiones. En ese sentido, les comento que los antecedentes de lo que ahora ustedes van a apreciar dentro de la presentación, pues está relacionado directamente con un proyecto de ciencia básica que fue aprobado por el CONACYT. Este proyecto tuvo la característica de llevar a cabo el aislamiento, la adecuación y el cultivo de consorcios de microalgas en el estado de Guanajuato, específicamente en Celaya, y lo que corresponde a un cuerpo acuífero que es la presa de Neutla. Diferentes cultivos fueron desarrollados en condiciones fototróficas, heterotróficas y mixotróficas, destacando que todos estos cultivos fueron desarrollados en lote o discontinuo o batch, como se conoce. Diferentes microorganismos fueron identificados en los cultivos, como se puede mostrar aquí en la figura a la derecha, y el objetivo principal del proyecto, a grosso modo, es que se buscó encontrar una biomasa de calidad con alto contenido de nitrógeno para la producción o una alternativa para la producción de un biofertilizante. Entonces, esta es la parte donde está encajado este proyecto. Este proyecto ha tenido la oportunidad de formar varios recursos humanos, pero de manera específica ahorita por la temática que atendemos ahorita, pues está nuestro maestro en ciencias, que es Cristian Ariel, el que digamos de alguna manera desarrolló toda la parte experimental. En términos de este tipo de procesos, pues está relacionado con una tecnología de bioprocesos, o propiamente hablando de la biotecnología. Refiriéndonos precisamente a este término, nosotros encontramos en la literatura que la biotecnología refiere a aprovechar las capacidades metabólicas de los microorganismos
Ya pueden ser estos levaduras, bacterias, células vegetales, células animales, hongos, etcétera. Es decir, eucariontes, procariontes, células animales o células vegetales, con el objetivo de tener un producto o un servicio. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto tradicionalmente se hace a través del cultivo de estos microorganismos en sistemas que están confinados, como puede ser un matraz, aquí en el sistema A, que permite a un sistema monitorear todas sus variables o al menos monitorear las variables más importantes del proceso o las que se disponga actualmente con el software que exista. Este sistema, una vez que está a una escala menor, se puede transportar a una escala mayor, como es en la figura C, que representaría un sistema de mayor escala. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Pues porque aquí en el confinamiento, ya sea en un matraz o en un reactor, se le da al microorganismo las condiciones ambientales y nutricionales necesarias para que se desarrolle. Pero regresando al tema de las microalgas, que es el tema que nos convoca en esta parte por la aplicación que vamos a tener del estimador, pues el sistema de microalgas actualmente encuentra un campo prometedor en términos de la comunidad científica y la comunidad industrial, porque se ha visualizado este tipo de bioprocesos como una alternativa para abatir los efectos negativos en el medio ambiente, ¿no? Como son posiblemente la contaminación de agua a través de metales pesados, pero asimismo también para la generación de nuevos alimentos, dado que se ha investigado y se sabe que las microalgas tienen un potencial para la producción de proteínas, lípidos, almidón, glicerol, entre muchos pigmentos que actualmente se utilizan o se están utilizando precisamente como factores antioxidantes, ¿no? Pero creo que el boom que tenemos ahorita en este tipo de procesos es lo que está relacionado directamente con la producción de biocombustibles y con el abatimiento del CO2 en el planeta. Entonces, por eso este tipo de sistemas adquieren una importancia relevante actualmente. Estos sistemas de producción, ¿cómo se desarrollan actualmente? Bueno, a una escala rentable, a una escala económica, a una escala industrial, nosotros lo podemos ver en las figuras que tenemos del lado derecho. Y estos sistemas pueden ser a cielo abierto, como lo pueden ver en la imagen, es decir, el cultivo, que es un sistema líquido, está expuesto al medio ambiente, se le conoce a cielo abierto, como lo mencioné, y está expuesto a todas las variables, temperatura, presión, etcétera. Y naturalmente, como lo pueden apreciar, pues está expuesto a una contaminación por los microorganismos que existan en el ambiente. Y así es el caso donde tenemos los sistemas que son cerrados, como ven en la figura en la parte de abajo, donde todo el sistema de cultivo pues está confinado en un sistema y no está en contacto con el medio ambiente y permite una mejor regulación de sus variables. ¿Qué pasa con estos sistemas? ¿Qué se está haciendo actualmente? Pues en estos sistemas se aterriza principalmente a la productividad del sistema. Y entonces en este sentido se hace una selección, un diseño y una configuración de los tipos de reactores para que se pueda llevar a cabo la producción de la microalga. Y en general, de manera resumida, se puede decir que los grandes esfuerzos están relacionados a mejorar la fluidodinámica y esto guarda una relación directa con la transferencia de masa en los sistemas. Y me refiero a la transferencia de CO2, me refiero a la transferencia del propio oxígeno que se desprende en este tipo de procesos. Pero se ha destacado en la comunidad científica que las técnicas de modelado, los algoritmos de control y la estimación son elementos claves y necesarios para poder optimizar estos procesos, sobre todo a mayor escala cuando la cantidad de variables y la variación ambiental es complicada. En ese sentido, este trabajo tiene un enfoque precisamente en la parte de estimación de estados, que eso nosotros lo vamos a explicar de esta manera. El estimador de estados apareció digamos, la primera vez que aparece, pues está referido a los autores Kalman y al autor Luenberg. Como pueden ver, ahí están los años en los cuales aparecen estos estimadores. Y de manera directa nosotros podemos encontrar muchas definiciones en la literatura, pero esta definición que cito aquí abajo de Maciel es muy interesante porque define a un estimador de estados como la asociación de un sensor, es decir, una parte física, un elemento que mide, con un algoritmo, que no es otra cosa más que el diseño de un código en una computadora y que me da la oportunidad de estimar una variable que no conozco a través de una variable que yo sí conozco, es decir, a través de la variable que mido. Esto se puede ver aquí en esta caricatura que está al lado derecho. Miren ustedes que yo podría tener un proceso biológico, el comportamiento de la concentración de sustrato, la S, y el comportamiento de la concentración de producto, P, y los marcadores serían los datos, los marcadores, y las líneas continuas podrían representar mi modelo o podrían representar en este caso la medición del sensor. Si yo utilizo esta información que tengo disponible, entonces yo podría tener la oportunidad de a través de un algoritmo diseñar un estimador, como dice la definición, y tener una nueva variable que yo no tengo elemento físico para medirlo. En este caso, en la figura de abajo indicaría que sería la biomasa. Y de manera matemática, el estimador de estado se define como lo pueden ver en la ecuación de abajo. X representa los estados del proceso, usualmente los bioprocesos son concentraciones,
y aquí este estado pues, significa que es estimado el gorrito. Esta parte es una copia del modelo, y aquí es donde hago énfasis. Para este tipo de diseños de estimadores, o al menos para lo que nos convoca ahorita, se requiere disponer de un modelo del proceso biológico. Entonces, una copia del modelo asociada con una estructura que está relacionada con el error, que refiere en este caso a la variable que se mide contra la variable que se estima. Entonces es posible estimar estas variables de interés. Diferentes diferentes diseños de estimadores se han publicado en la literatura. En este caso tuvimos, en este trabajo que se muestra, aquí nosotros diseñamos un estimador para estimar la concentración de un plásmido en un microorganismo que se llama Escherichia coli, y aquí fue pues en un cultivo en discontinuo también. La característica principal, si lo podemos ver en resumen en la ecuación que está en la parte de arriba, pues como lo mencioné, tenemos la estimación de los estados. Del lado derecho, en el primer término, tengo la copia del modelo, y tengo más un término de diseño. Este término de diseño aquí es el que se relaciona precisamente con el diseño del estimador. En este trabajo lo que hicimos fue proponer un estimador de esta naturaleza que tiene una estructura PI, o proporcional como se le conoce. Entonces tiene una ganancia proporcional al error, y va a tener una ganancia integral al error, donde E representa el error. G1 y G2 son parámetros que se ajustan a prueba y error hasta llevar a cabo una convergencia del error. Y eso lo estaremos estableciendo ahorita en un momento. Otro ejemplo de ello, bueno, lo podemos ver en las áreas de ingeniería química, donde nuevamente regresamos a la estructura del estimador. Vean ustedes en la primera ecuación, en la parte alta, tenemos nosotros los estados que se estiman, la copia del modelo, y ahora ese término que decíamos de diseño, bueno, pues en este caso tiene un diseño con un factor exponencial. En el estimador de la parte de abajo tiene un diseño con el factor exponencial, pero además está incluido en la función signo. De manera específica lo podemos ver en la parte de abajo. En gris tenemos digamos, el diseño para 2 de phi, y en el color rojo tenemos el diseño. Entonces, esa es la característica, digamos, ahorita de manera inmediata para tratar de ubicar dónde está precisamente el diseño de estos estimadores. En ese contexto, en el contexto de las microalgas, que esas microalgas son altamente no lineales, su dinámica, y que son complejas por las múltiples variables que pueden haber, entonces este trabajo lo que hace la propuesta es analizar precisamente la dinámica del sistema para poder estimar las variables. Y entonces se estableció la hipótesis que en este caso quedó definida de la siguiente manera, donde se expresa que al analizar la dinámica y la estimación de las variables de un proceso de producción de microalgas, permitirá determinar la dinámica de aquellas variables que no se miden, pero para ello yo necesito hacer un proceso de modelado y posteriormente hacer la estimación de las variables a través de las mediciones disponibles. Recordando nuevamente que aquí, digamos, lo medular es que yo tenga una lectura, un modelo, una ecuación o un sistema de ecuaciones para el modelo, y a partir de ahí puedo diseñar ese algoritmo del que estábamos hablando. De manera muy breve, los objetivos que se establecieron, pues aquí fue que la primera fue, pues el general fue analizar la dinámica del cultivo bajo diferentes condiciones. En este caso, nosotros analizamos los consorcios en el fotorreactor a través de condiciones mixotróficas, y de ahí, bueno, se hizo el desarrollo para poderlo modelar, simular y llevar a cabo el diseño de los estimadores. Para llegar al objetivo general, bueno, ustedes aquí pueden apreciar, aquí tenemos todos los objetivos específicos, como fue modelar el proceso, obviamente a través de balances clásicos de materia. No utilizamos balances de energía. Una vez que se tuvo el modelo, pues se lleva a cabo el proceso de estimación paramétrica. En este caso utilizamos nosotros pues rutinas que ya están disponibles en el software de MATLAB, funciones de optimización sin restricciones, y posteriormente se hace un análisis de sensibilidad de paramétrica del modelo para ver cuál es la bondad del modelo, y con esta disponibilidad ya del modelo, entonces ya nosotros podemos analizar una propiedad del modelo que se conoce la propiedad de observabilidad, que no es otra cosa más que decidir si a través de la variable que yo digo que mido puedo estimar las otras variables del proceso. Y para concluir, bueno, pues se llega a la propuesta o al diseño de los observadores. De manera muy general, para ubicar el contexto donde nos encontramos en términos del análisis dinámico de los cultivos, aquí en la metodología nosotros presentamos nuestros sistemas fueron desarrollados en batch, como se puede ver en la figura A. Utilizamos botellas, estas botellas son Scotch, y de 100 mililitros, y aquí nosotros desarrollamos los cultivos con diferentes flujos, con diferentes condiciones de operación. Las condiciones de operación las pueden ver ustedes abajo para cultivos autotróficos, heterotróficos y mixotróficos, y buscamos nosotros desarrollar precisamente cuál era la dinámica del cultivo. Los principales parámetros que se atendieron en cada uno de los cultivos pues, fue la producción de biomasa, clorofila, consumo de nitrógeno, la producción de lípidos, por lo que mencionamos anteriormente que son importantes para el desarrollo de combustibles, y la producción de proteínas. Entonces,
Este conjunto de observaciones experimentales, estos datos uno los puede entender como la dinámica del cultivo a través de las concentraciones. Con esta librería de datos experimentales podemos proponer un modelo del proceso. Ese modelo nos puede servir a nosotros para hacer estudios de tipo numérico, ya sea para desarrollar un controlador, ya sea para desarrollar un estimador, y en ese sentido poder optimizar el proceso. Es aquí donde voy a hacer un poco de énfasis. Entonces, combinando la parte experimental en laboratorio a través del diseño de un modelo disponible, entonces ahora entramos a una parte experimental numérica y desarrollo matemático para probar si se puede controlar, se puede estimar y se puede optimizar el proceso. En esta ocasión, en esta oportunidad, estaremos hablando única y exclusivamente de la estimación. Esta figura la voy a utilizar un poco para dejar más claro la idea que traemos del estimador, puesto que es la parte medular en esta presentación. Y aquí vean ustedes que aquí comienza el proceso, comienza en el reactor, en el fotobioreactor. Hay una serie de sensores, elementos de medición que me permiten medir determinadas variables. Esas variables pueden estar monitoreadas en una computadora y a través del diseño, como lo habíamos mencionado, de un estimador, que sería en este caso la ecuación número 1, entonces yo puedo utilizar la información de los datos disponibles para generar un modelo y ese modelo incorporarlo en la estructura de la ecuación número 1 para entonces poder yo tener en la figura B esa línea que es una línea roja punteada que me indicaría que ahora ya tengo disponible una variable que no puedo medir acá, ya sea porque no la puedo medir o porque no tengo un sensor o porque no esté disponible en el medio líquido. Y en este caso, ilustrativamente, sería la concentración de la biomasa. Entonces, regresando a la ecuación número 1, digamos que de manera simple la estrategia para el diseño de los estimadores es el diseño de esta función phi1, y entonces aquí vemos diferentes diseños, ¿no? La primera que está aquí, bueno, pues es propiamente el estimador de Luenberger. Esta función podría diseñarse también como una función del error, y finalmente, pues bueno, puede ser una combinación entre un error proporcional, un factor proporcional del error y otra función. En el caso de nosotros, en este trabajo, lo que nosotros proponemos es el diseñar una función como la que estamos viendo en la ecuación 4. Esta ecuación 4 tiene la característica que nuevamente tiene la copia del modelo y tiene un término proporcional, que es el que estamos viendo aquí, y finalmente tiene un término de integral al cuadrado. Entonces, esta estructura cuando se programa, cuando se desarrolla a través de un código número, específicamente hablando MATLAB, pues entonces se puede provocar la estimación de la variable que se requiera a través de las ganancias que son eta 1 y eta 2. Eso se puede ver directamente en este esquema bloques. Nuevamente, destacando que el estimador es la ecuación número 4 y lo que se busca es que a través de la dinámica del error, que es la diferencia entre la variable que se mide y la variable que se estima, ecuación número 3, se pueda tener a tiempo finito pues, que el error converja a cero. Entonces, esto lo podemos ver en este diagrama bloques porque ven ustedes que tenemos el proceso. Del proceso en la mediación tenemos todos los estados y de aquí decidimos de qué estado vamos a decir que es el que se va a utilizar, es decir, la medición para poder hacer la estimación de los que yo no tengo. Y entonces en el conjunto del estimador, que es el código, pues bueno, da la información, se compara la variable medible contra la variable estimada y la salida es el error, que dependiendo del error, si no es cero, entonces se puede modificar estas ganancias, eta 1 y eta 2, para ajustar hasta que el error converja a cero. Entonces, de manera, digamos, inmediata, esa es la manera en que podremos ver el estimador a través de una caricatura. Ya en los resultados nosotros, bueno, desarrollamos los cultivos en un contexto mixotrófico y nosotros tenemos aquí representando en color verde pues el cultivo y su dinámica, que son tres ecuaciones diferenciales que ustedes pueden apreciar en negro para la concentración de biomasa, en azul para la concentración de clorofila y en rojo para la concentración de sustrato. Estas pueden ser representadas de forma matricial a través de la ecuación que está en la parte verde, y de aquí, bueno, pues hace todo el diseño, como dijimos, se requiere la copia del modelo, y esta es la copia del modelo, es decir, son las tres ecuaciones diferenciales. En este caso, para propósitos de este estudio, solamente consideramos las tres variables mencionadas. Y ya en los resultados, como la primera etapa era modelar el proceso, aquí podemos ver nosotros la salida del modelado. Tenemos en los marcadores los datos experimentales, en la figura A tenemos la concentración de la biomasa frente al comportamiento del modelo junto a los datos. En la figura B podemos apreciar nosotros la concentración de clorofila, frente a los datos experimentales que son los marcadores azules. Y finalmente en la figura C tenemos la concentración de la glucosa, el cambio de la concentración de la glucosa con respecto al tiempo, nuevamente el modelo contra los experimentales. Y del lado derecho en la figura D nosotros tenemos los residuos que existen entre el modelo y los datos experimentales. Como mencioné, para llevar a cabo el proceso de estimación paramétrica utilizamos dos software. El primero de ellos que mencioné fue MATLAB.
a través de la función sminsert, que es una función de optimización que no tiene restricciones. Aprovechamos estas capacidades de MATLAB, pero también lo hicimos desarrollando, utilizando el código, el software de Polymath. Entonces ahí tuvimos varios ajustes. Y bueno, aquí nada más mencionamos en DEL los residuos, pero también se utilizó algunas funciones de optimización para decidir cuándo ya el modelo pues ya estaba, digamos, era el que para nosotros iba a representar nuestro proceso. En esta parte de los resultados ahora hablamos del desempeño del estimador, y el primer caso que nosotros atendemos es cuando tomamos la decisión y decimos que si yo digo que voy a medir la concentración de la biomasa y con la concentración de la biomasa voy a estimar las otras dos variables, recordando que son tres variables, biomasa, clorofila y sustrato. En este caso, en este resultado, estamos diciendo, indicado por la flecha en rojo, que se decide medir la concentración de la biomasa y a partir de la concentración de la biomasa hasta que el error converja a cero, como lo podemos ver entre la biomasa del estimador, sería la línea continua, y la biomasa en los marcadores representaría para nosotros los experimentales, pero en el modelo, porque esto está en el contexto numérico, y entonces vemos que la distancia entre el modelo y el estimador pues es prácticamente cero, o no necesariamente cero, porque en la figura que tenemos abajo donde marca el error, aquí tiene el índice de desempeño que nos permite ver la distancia entre el modelo y el estimador. Entonces, si asumimos que es cercano a cero, entonces vemos la respuesta para las otras variables, que se encuentra que el comportamiento de la variable de la concentración de clorofila frente al estimador de estado pues converge. De igual manera, para el caso del sustrato, en la figura que ahora señalo. Si pasamos ahora a otro caso, donde nosotros seleccionamos que ahora la concentración, la que yo mido, es la concentración de sustrato, entonces estaremos ubicados donde está la flecha para indicar que ahora lo que se busca es que la dinámica del error sea cero para la variable experimental de sustrato y para la variable estimada de sustrato, y esto da oportunidad que una vez que converja a cero o esté cercano a cero, pues el resto de las variables, como es la biomasa y la clorofila, nuevamente se pueden estimar. Y cerrando, como tenemos tres ecuaciones diferenciales, pues ahora proponemos la última, ¿no? Que la concentración de clorofila sea la variable que yo mido. Y aquí tengo que tener un poquito de cuidado, porque pues cómo voy a medir una clorofila en una microalga, ¿no? Hay que sacar una muestra, hay que hacerlo todo en fuera de línea, pero matemáticamente, numéricamente lo podemos hacer y este resultado lo presentamos aquí. Entonces ahora se decide que lo que se mide es la clorofila, se lleva el sistema cero, utilizando las ganancias, y se reproduce y se comprueba que, bueno, que también es capaz de estimar la concentración de biomasa del estimador y la concentración de sustrato. Mencionamos nosotros en el trabajo que hicimos una comparación del desempeño del estimador propuesto entre el estimador de Luenberger y el estimador propuesto. Esta información se muestra en esta figura. Aquí vean ustedes en rojo los marcadores para la concentración de la biomasa, para la concentración de clorofila y para la concentración de glucosa. En azul tenemos nosotros la respuesta del estimador propuesto, que era la ecuación número 4 mostrada previamente para todos los casos, y en verde tenemos el desempeño del estimador de Luenberger. De acuerdo a las figuras que estamos ahorita observando, bueno, pues podemos ver que en cada gráfica, bueno, quien se ajusta de manera inmediata a los experimentales o al modelo sería la línea azul, que corresponde al estimador propuesto, en contraste con la línea verde, que es el estimador de Luenberger. Esto nos da oportunidad de ver que, bueno, en la propuesta del estimador, a través del ajuste de las ganancias, bueno, se puede confirmar que el desempeño del estimador es adecuado para estimar estas variables en el proceso. Finalmente, como conclusión, es bueno, se ha diseñado un estimador no lineal con una estructura PI, es decir, una parte proporcional y una parte integral al cuadrado, para estimar las concentraciones de glucosa y clorofila mediante la medición de la concentración de biomasa para un consorcio de microalgas. Esto es muy importante porque usualmente, aunque ya en el mercado se disponen de sensores para medir la biomasa, pues la biomasa es una variable accesible que se puede medir de manera inmediata y que es económica, y entonces a partir de ella se podría estimar una variable como es la concentración de clorofila, que es un método un poco más complicado y que hasta el momento no existe un sensor en el mercado. El estimador propuesto mostró tener un mejor desempeño desde el punto de vista numérico en comparación con el estimador de Luenberger. Y de mi parte es todo, algunas referencias, pero bueno, quedo aquí a sus órdenes para preguntas y comentarios. De 5 minutos para preguntas, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, no parece. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor.
sí estaba yo revisando y se asume alguna distribución de probabilidad para este problema, porque bueno, tengo entendido que los filtros de Kalman tienen que ver un poco con funciones de probabilidad. Aquí no se asumió ninguna función de densidad o de No, probabilidad. no, no, al no usar, en efecto, como usted lo mencionó, y yo lo mencioné en la plática, me vuelvo muy rápido, nada más para dar oportunidad a esa imagen y que nos apoye. Como lo mencioné, esta imagen, bueno, digamos, los antecedentes de este tipo de estructuras matemáticas y estas aplicaciones de diseño de observadores, como fue encuñado el término en 1960 con Kalman y en 1971 con el señor Luenberger, en efecto utilizan esas funciones que usted menciona, y estos cuando son trasladados a los sistemas que son no lineales, porque estos dos observadores fueron propuestos para sistemas lineales y cuando son trasladados a sistemas no lineales, pues se dice que es un filtro de Kalman o un estimador o un observador o estimador de Luenberger extendido, es decir, extendido a los procesos no lineales como son la producción de microalgas específicamente hablando. Y aquí en este caso sí, en efecto, estos dos estimadores requieren esas funciones. En el caso del diseño para lo que presentamos en este trabajo, que ahora me voy a ir a la ecuación solamente para apoyarnos en ella, que es la ecuación número 4, no requerimos de esas funciones que usted menciona porque simple y sencillamente, digamos, y aquí hay que mencionarlo, al menos en este trabajo, el diseño de la convergencia error, que sería la ecuación número 3, y que a un determinado tiempo vaya a cero ese error, pues está sujeto simple y sencillamente a prueba y error de las ganancias eta 1 y eta 2. Entonces no se utilizan esas funciones de probabilidad o esas funciones de densidad, al menos en esta parte. Pero desde luego que hay trabajos que han utilizado este tipo de estructuras que también le meten estas funciones para hacer un poco más respaldado la cuestión de la sintonía o la sintonización a cero del error, porque como le mencioné nuevamente, perdón que sea repetitivo, aquí en este trabajo lo hemos hecho a prueba de error, es decir, moviendo las ganancias hasta considerar que se tenga la convergencia del error, desde luego con ciertas restricciones, ¿verdad? No podemos agarrar y decir que las ganancias van a tener valores muy grandes, porque eso provocaría disturbios en la cuestión de cómputo. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta rapidísima. Lo de los plásmidos es producción y es, si no mal recuerdo, es algo que se requiere, por ejemplo, para hacer las vacunas, ¿no? De lo de la Sí, COVID, si no mal recuerdo. sí, exactamente. Antes de que viniera lo de la pandemia, pues es un área que se está ampliamente estudiando en muchos laboratorios en México y en el mundo, naturalmente. Y precisamente ahora ya estábamos hablando de la terapia génica, ¿no? Donde ahora ya hay vacunas que son a través vacunas con esta naturaleza, ¿no? Entonces, como son, como bien lo menciona usted, pues como son elementos que no están disponibles directamente en un medio de cultivo, es decir, sino que están presentes dentro de la célula, entonces una buena alternativa en la comunidad científica es a través de lo que yo tengo disponible en el medio de cultivo, que es el líquido de manera simple, diciéndolo ahorita, y que yo lo pueda medir con un sensor, a través de ello hay la posibilidad de que yo pueda estimar una molécula que esté dentro de la célula sin necesidad de sacar una muestra de la célula y hacer todo el tratamiento ex situ. Entonces es aquí la propuesta y en ese trabajo que efectivamente usted menciona y que por aquí yo lo cité, que fue la estimación de la concentración de plásmidos en Escherichia coli, la idea fue esa, ¿no? Que a través de las mediciones de las variables que están disponibles en el medio de cultivo se puede estimar o se estima una concentración de una variable que no se encuentra disponible porque para empezar no hay un sensor ahí en el tanque que lo meta y nos diga cuál es la concentración de plásmido. Pero sí puedo tener una aproximación a ese valor, a esa concentración, si fuera el caso, a través de una medición disponible. Puede ser temperatura, puede ser pH, puede ser concentración de sustrato. En este caso, en este trabajo se utilizó la concentración de la fuente de carbono y energía para poder estimar esta concentración. Desde luego hay que decir que para poder hacer esto, pues, naturalmente se hace todo un desarrollo experimental, se mide precisamente la concentración del plásmido fuera de línea, es decir, ex situ fuera de la célula, y ya a través de ciertas referencias, para decirlo, curvas de calibración, entonces yo ya ahí puedo hacer esa estimación. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su participación con un aplauso. Y Gracias a ustedes. su constancia se la haremos llegar un poco más tarde. No hay ningún Nuevamente, muchas problema. gracias y nos vemos a la siguiente Al plática. contrario, que sigan teniendo éxito en el evento. Gracias, un gusto saludarles. Hasta luego, muchachos. Amable, gracias.